Se estima que entre el 80 y el 90% de la población mundial tiene o ha tenido caries, y las enfermedades de las encías y la halitosis, es decir, el mal aliento, también son muy comunes. La periodontitis, por ejemplo, solamente en España hay más de 7 millones de personas afectadas. Lo que hemos descubierto es que en la boca, aparte de las bacterias que causan estas enfermedades orales, también hay muchas bacterias que son beneficiosas y que conviene mantener. Nuestra patente consiste en un prebiótico y varios probióticos nuevos que sirven para tratar o prevenir varias enfermedades prevalentes. Nuestros productos también pueden mejorar enfermedades cardiovasculares, que es la principal causa de muerte en España, y diabetes. Hemos empezado con más o menos 30 pacientes que nos han donado saliva y hemos visto el efecto del nitrato del prebiótico y los probióticos en el desarrollo de placa dental y otros biofilms orales que pueden causar enfermedades, y los resultados eran muy claros. El nitrato mejora la salud oral. Han tomado un suplemento con nuestro prebiótico y hemos visto que desde la primera dosis ya frena el ácido producido por la consumición de azúcar. Entonces hay un efecto protector directo. También hay un efecto acumulativo. Si usamos el producto todos los días, cada vez tendrá más efecto porque el ecosistema se está haciendo más sano. Nuestra idea es desarrollar una gama de productos que sean totalmente naturales y que estén basados en extractos de verduras. Por un lado podemos tener pastas de dientes que pueden ser indicadas contra la caries y la periodontitis. Podemos también tener enjuagues bucales contra la halitosis, y además estamos desarrollando lo que hemos llamado la pastilla anticaries, que sería el primer caso de una pastilla que cuando la ingieres te protege frente a los ácidos de la caries durante un periodo de unas 6 horas.